Habló Mauricio Macri, pago a jubilados, pidió incluso que la gente que depositó su dinero fuera de la Argentina vuelva a confiar en el Estado. Justo una persona que tiene 18 millones de pesos fuera de nuestro país. Una pequeña reflexión al respecto y empezamos a hablar en profundidad. Sí, primero que, como acá en un momento lo hablamos en la columna habitual, en el momento en el cual se conoce los Panama Papers y bueno, la información sobre cuentas o posibilidad que tuviera una empresa offshore en el exterior del presidente, era un dilema o una problemática privada que solamente involucraba al presidente de la nación, pero no al gobierno. Por eso sorprendió mucho la declaración en su momento de Marco Peña Brown, o sea, que salga a decir él en nombre del presidente. Es algo que hoy por lo menos, si lo vemos, si comparamos las dos noticias, las dos tapas, donde Marco Peña Brown dice el presidente no tiene ningún activo ni nada que se le parezca en el exterior, puedo dar fe, puso las manos en el fuego, y después presenta su declaración jurada y resulta que había 19 millones de pesos, que son $1 millón, no sé por qué lo trasladan ahora a pesos, pero es $1 millón en el exterior, que están en una cuenta de las que declaró. Lo que nunca vamos a saber, y para eso se encarga muy bien este tipo de cuentas y de sistemas financieros en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y distintas islas estas que están supervisadas por el Banco de Inglaterra, por el Banco Norteamericano, es si hay otros tipos de movimientos que hayan realizado, como también demostró el periodista Tomás Luquín en Página 12, que al final de cuentas Pago Fácil sí operó en Brasil, donde el CEO sería de Pago Fácil, representación Brasil, comentó que sí, que tuvo operaciones, se manejó por un tiempo, bueno, pero después a él lo apartaron. Entonces uno empieza a ver que esto de acusar al otro gobierno con características adjetivos que la verdad no suman a la ciencia política, pero bueno, uno puede decir, bueno, el otro gobierno nos mintió, y este gobierno, la verdad que ni siquiera van 4 meses y ya empezamos a descubrir una serie de falacias, ¿no? La otra falacia, y la que vos bien comentabas, es el tema de las tarifas, ¿no? O sea, sí, el tema de la quita de tarifas no iba a afectar a las otras regiones, iba a poner en equidad la diferencia que habría entre el Gran Buenos Aires, la capital, y las otras regiones del país. Y la realidad es que se estuvieron reuniendo la semana pasada representantes de la Patagonia con el ministro del Interior, porque justamente donde pegó el aumento de tarifas fue en toda la Argentina. Entonces, otra falacia más que se cae, porque decimos, bueno, pero nos habían dicho que no iba a pasar esto y al final terminó pasando. Y ahí la frutillita del postre fue la declaración del ministro Aranguren, búsquenla en Infobae, donde en una entrevista con el intendente de San Martín, Catopodis, en un momento bastante tenso parece ser, Catopodis salió diciendo que el ministro Aranguren no vino a negociar, y que el ministro Aranguren, porque obviamente se está pegando en todas las industrias, San Martín, 3 de febrero, toda la zona oeste, norte, sur, que el ministro Aranguren vino y solamente dijo, yo tengo que cumplir con un Excel. ¿Qué quiere decir esto? Y en criollo es, no me importa lo que vos me plantees, yo tengo una directiva desde el Ejecutivo, tengo que cumplir el aumento de las tarifas, y si después un club social se cierra, si los bomberos no tienen electricidad o no tienen agua o no pueden pagar ninguno de estos servicios públicos para operar, no es un problema del ministro de Energía, él tiene que cumplir con el Excel. Entonces acá me empieza a aparecer las características de este gobierno, que de sensibilidad social pasó a ser obviamente ese que manda en una empresa cuando la tienen que desarticular, a hacer el trabajo sucio de ordenar la economía en favor de un sector minoritario. O sea que la pregunta es, además del análisis político y económico, ¿con qué autoridad moral? Sí, la realidad es esa, ¿no? O sea, por un lado los Panama Papers, por este lado el haberle dicho a la gente el tema de
de las tarifas que no iban a cambiar, la quita de subsidios, la tarifa social. El tema de la tarifa social, hay un detalle en la tarifa social, como está pasando con los clubes de barrio. Sí. Un jubilado que quiere acceder a tarifa social y que por una de esas casualidades se compró un auto en el año 2000, del modelo 2004, no puede acceder a la tarifa social. Claro, tener un auto es un impedimento. Es como condición, digamos. Si vos tenés, ellos quieren remarcar cuál es la población. Bueno, la población es la más vulnerable, ¿no? No tenés auto, no tenés propiedad, bueno, accedes a la tarifa social. Claro. Entonces uno empieza a ver que los márgenes para acceder a estos beneficios son bastante restrictivos. Lo mismo pasa para los clubes de barrio. ¿Cuántos clubes de barrio tienen el acta fundacional? ¿Cuántos clubes de barrio tienen el quit? De los 20.000 clubes de barrio que hay a nivel nacional, solamente menos del 10% tiene un quit. Si no tenés quit, no puedes acceder a la tarifa social. Si te piden el acta, esto es como cuando uno quiere abrir una cuenta corriente y uno es una ONG o una organización sin fines de lucro, ¿no? Particularmente como lo es un club de barrio, va y le dice, bueno, ¿cuál es el acta fundacional? Bueno, mirá, se fundó hace más de 60 años, no sabemos, los dueños, los fundadores se murieron. Claro. Entonces, ¿cómo haces para acceder? Esto es lo que empezamos a ver, es como decir, está bien, la ley está, pero si no se ejecuta o vos no cumplís los requisitos, te quedás afuera. Pero la ley está. Claro. Entonces, es muy demasiado cínico esto para la población, porque por otro lado nos hacen creer que el segundo semestre va a cambiar algo. Eso es lo que muchos están esperando. Una pregunta que me quedó hoy con el tema del pago a los jubilados, del pago de los juicios. Se habló también de que con esta ley lo que puede suceder es que se abra la puerta para el posible reclamo de policías y militares retirados y pensionados. ¿Esto es así, Ernesto? Bueno, una vez que hay un fallo, digamos, que sienta precedente, cualquier otra demanda que se basa en ese fallo puede ir directamente y solicitarlo. El tema es que acá, me parece lo que no se pone en discusión es, primero, la población que está reclamando esto, que son más o menos 2 millones de personas. ¿Cuánto cobra cada uno? Porque no es lo mismo un jubilado que cobra, que va a pedir una actualización y en este momento está cobrando 10.000 pesos, 11.000. Y otra cosa son jubilaciones que rondan los 50.000 o 30.000 para arriba, ¿no? Entonces, acá me parece que la actualización tendría que estar acorde con la prioridad del universo mayoritario, que son las jubilaciones mínimas de 4.900 pesos. O sea, hoy un jubilado no llega ni siquiera a cubrir el salario mínimo vital y móvil. Y la urgencia de este gobierno es por pagarle por ahí uno podría decir, ¿no?, sectores de los adultos mayores que tienen otro pasar de vida. Pero bueno, no quiere decir que no sean prioritarios, pero también el 50% de las jubilaciones son jubilaciones mínimas. Entonces, acá tenemos como una suerte de disputa donde el gobierno sigue favoreciendo, y al no dar información detallada sobre esta política, complica un poco más las suspicacias, y uno tiene que inferir sobre esto, a ver qué es lo que está pasando, porque tampoco dejan claro que si no le alcanza la repatriación o el blanqueo, política que criticaban al anterior gobierno, pero que ahora la implementan, que si no alcanza ese dinero del blanqueo de capitales, ¿qué van a hacer? ¿Van a ejecutar los activos que tiene el Estado en las empresas? Ese era un pedido de la Asociación Económica Argentina, que era la antigua Cámara de Empresarios Argentinos Cristianos, que estaba dentro de lo que era la Coordinadora de Acción de Empresas Libres. Esto estoy diciendo años 72, 73. Era el brazo político de la UIA para disputarle a la Confederación General Empresaria de Abel Herbert, allá por los años 70, y que el padre Mujica denunciaba constantemente a Ciel y a la UIA por ser los principales, digamos, gestores de la pobreza en la Argentina. Entonces vemos que estas cámaras empresarias que se vuelven a renombrar de otra manera y aparecen ahora, son las que le reclaman que el Estado no tenga participación en las empresas, hoy como el Grupo Clarín, Banco Macro,
Ledesma. Digo, el Estado de esa forma, o sea, nosotros tenemos acceso a la información de cómo operan esas empresas, porque tenemos directores ahí. Entonces, ¿qué van a hacer si no les alcanza la plata de blanqueo? ¿Van a tener que liquidar estos activos? El Estado, eso es el comienzo de la privatización del Estado, si lo vemos de esta manera como se está llevando a cabo. Ernesto Matos, con él estamos hablando, que siempre nos explica el panorama económico. La última, Ernesto, el anuncio del pago a los jubilados, entonces, ¿es una medida económica o es una estrategia para la imagen? Me parece que es una estrategia para la imagen, porque lo que está pasando hoy, que tenemos un 40% de inflación interanual, muchas de las paritarias cerraron por abajo del 33%, 34%, la única que tuvo un sobresaliente aumento fue aceiteros, pero como ya miles de veces explicamos, ese es el sector de alimentos y bebidas que siempre está ganando en la Argentina, Arcos, Ledesma y Molinos. Entonces el panorama, digamos, como está planteado hoy, es esto presentado como si fuera la urgencia de los jubilados, pero no es la urgencia de los jubilados que ganan las mínimas, sino de un sector jubilatorio que ante la falta de información, como pasó cuando se aplicó, ¿se acuerdan los aumentos de transporte? Sí. Los distintos aumentos de transporte. Recuerdo la entrevista de Dietrich con Slotoviazda, que le dijo: yo mañana te mando la información, porque de toda esa gente que cobra o que está en el universo de la jubilación y la UH, ¿cuántos son usuarios? Porque no quiere decir que porque vos cobres la UH automáticamente usás todos los días un transporte. Entonces esa información nunca llegó tampoco. Entonces a todo esto falta de información, porque uno, si tuviera los datos a mano, podría decirlo como se informa en un medio, ¿no? Decir, bueno, tantos cobrarán, tantos cobran y son esta franja, tantos esto y aquello. Sino uno así, lo que queda es siempre la suspicacia de que algo, con lo que ya viene pasando con los Panama Papers, que nos dicen una cosa y resulta que era otro, a uno le entra la duda, y la gente entra a dudar en estos momentos. Ernesto Matos ha vuelto a pasar por el aire de la mañana de la O. No queda más que volver a agradecerte y desearte una muy buena semana. El lunes estamos hablando. Bueno, un saludo a todos y nos estamos viendo la semana que viene.